Vamos a hablar de los parches de la historia. Bueno, sabemos que estamos en el año 2022, pero sabemos que en el año 1750 para arriba o para abajo, lo que quiere decir 1740, 1760, 1770, hubo un reseteo total de la historia, donde ya teníamos tecnología, todo lo que hay ahorita, ya teníamos propulsores, ya teníamos carros acuáticos, ya teníamos escaleras eléctricas, no es solo escaleras eléctricas, ya teníamos las aceras de las ciudades, eran una banda ancha que se movía como una escalera eléctrica, pero han visto las bandas donde se mueven los productos de las minerías. Bueno, así las aceras era una banda que se movía y la gente se subía y se bajaba de las aceras. Ese tipo de tecnología no teníamos y aparentemente era de hidrógeno, que es lo más abundante que tenemos, porque es una energía que que viene del agua. El agua tiene H2O, que al sacarle el oxígeno te queda el hidrógeno. El hidrógeno lo convierte en una energía libre, infinita, que funciona con agua. Las catedrales, las famosas iglesias que ahora conocemos, fueron creadas para generar este tipo de electricidad, para mover, eran las plantas eléctricas, eran las plantas de hidrógeno para mover este tipo de energía. Y resulta que hubo un reseteo total en esta fecha, no sabemos exactamente qué punto fue, con tal que un día empezó a llover lodo, empezó a llover tierra mojada con agua y tapó todo, tapó 6 metros de altura, toda construcción que tenía 2 metros, dos plantas, una casa que era de 2 plantas quedó tapada quedó tapado. Construcciones que eran de 6 pisos quedaron de 4 pisos porque los primeros 2 pisos quedaron tapados. Las personas eran un poco más altas de aquella época. Y llovió lodo y acabaron con todo. En otras partes llovió arena y eso fue lo que hicieron, tapar todo. Y de ahí venimos nosotros. De ahí venimos con las narrativas del primer presidente de Estados Unidos, de Abraham Lincoln, de los padres que crearon los Estados Unidos, el primer presidente. Venimos con Tesla, Thomas Edison a inventar la luz, de ahí venimos con los avances tecnológicos de la televisión, hasta llegar hasta este punto de la historia. Al parecer mataron a todas las personas de aquella época y solo dejaron los niños para que no tuvieran la información anterior y se convencieran de esta historia. Entonces, estamos convencidos de que eso es así. Están los rastros de las edificaciones construidas que están bajo tierra y que las puertas y ventanas eran altas, que las personas eran altas, no eran enanas como nosotros. Entonces estamos consiguiendo esos registros ahorita que eso lo hicieron, que eso está ahí. O sea, ¿ustedes creen que en 2000 años, desde la época de cuando nació Jesús, hace 2000 años atrás, 2022 años atrás, no íbamos a avanzar como avanzamos hasta ahora? O sea, ¿usted cree que fuimos brutos todos estos 2000 años y hasta ahorita fue que logramos? O sea, ¿ustedes creen que en 2000 años no tuvimos luz hasta hace 100 años atrás que pudimos desarrollar la luz? No, esto es lo que han hecho. Cada vez que llegamos a un punto bueno de ciencia y tecnología, nos resetean y nos vuelven a bajar a comenzar desde cero. Esta vez no nos pusieron de las épocas de las cavernícolas ni de las cuevas, nos pusieron una narrativa más avanzadita. Entonces estamos seguros de esto que esto pasó allí porque están los rastros. Ahí fue donde Rusia, antes de este reseteo, se llamaba Tartaria y dejó de ser Tartaria y la noche a la mañana se llamaba Rusia. Entonces esto fue lo que hicieron estos seres, es lo que han hecho de esta manera, desaparecieron todo rastro. Entonces ustedes creen que si vamos al tiempo atrás y estamos en el año 1750 y estamos estudiando la época del año 1500, no nos vamos a dar cuenta que también hicieron lo mismo. Entonces solo hay que sumar 2 más 2 es 4. Entonces, si estamos en el año 2022 y tenemos un parche en la historia que nos lo parchearon bien grande en el año 1750 para arriba o para abajo, sabemos que toda esa historia ahí es falsa, de cómo de ahí venimos nosotros, cómo se generó todo otra vez, cómo empezó todo hasta llegar a este punto evolutivo. O sea, lo que nos tarda en llegar otra vez a tener tecnología son 200 o 300 años. Eso es lo que nos tardamos nosotros los humanos en volver
alcanzar nuestro punto máximo de evolución y de ahí nos vuelven a bajar. Entonces, en este momento ya tenemos otra vez ese punto máximo de evolución. Está a punto de pasar algo. Algo va a pasar, tarde o temprano pasará algo. Espero que esta vez ganen los humanos. Entonces, esto es lo que ha estado pasando. Entonces, estamos seguros de que hay un gran parche desde el año 1750 para acá. Entonces, si yo me voy ahora a la época del año 1750, cuando estaba en ese punto evolutivo, ¿quién sabe cuál era la narrativa que teníamos hacia atrás? Entonces lo que quiere decir que si yo me paro en el año 1750, también descubro que la historia que tengo el año 1500 es falsa. Es falsa, es otro parche en la historia bien grandote, donde tal vez los pusieron que comenzaron de cero hasta llegar al año 1750. Entonces nos conseguimos con ese gran parchazo. Y si me voy atrás a la historia y me paro en el año 1500, me doy de cuenta que en el año que tengo una narrativa del año 1250 hasta el año 1500 y me doy de cuenta que no cuadra con lo que estoy consiguiendo en la arqueología y que es falso. Me doy cuenta que el año 1250 es otro gran parchazo de la historia, otro gran parche en la historia. Entonces andamos de parche en parche, porque si ya lo estamos viendo aquí, ¿cómo saber que no pasó atrás? No tengo pruebas, pero es lo mismo, es un bucle que se repite. Entonces, si me voy al año 1250, tengo la narrativa del año 1000. Y si me voy al año 1000, descubro que tengo una narrativa del año 750 después de Cristo. Entonces estoy en el año 1000 y me doy de cuenta que la información que tengo del año 750 es falsa, que hay otro gran parchazo allí. Y entonces es otra mentira. Entonces me voy al año 700 y estoy viviendo el año 700 y voy a descubrir la historia del año 500 y me doy de cuenta que no cuadra, que también han sido reseteados, borrados y que están otra en ese punto máximo de evolución. Entonces me doy de cuenta que el año 500 es otro gran parchazo, y el año 700 es otro parchazo, y el año 1000 es otro parchazo, y así estamos de parche en la historia. Entonces llego al año 500, estoy viviendo el año 500, me doy de cuenta que la historia en el año 250 tenemos indicios de que fue cambiada brutalmente cuando crearon la Biblia católica, la Biblia, crearon las Biblias. Y se creó la Biblia católica y el cristianismo y se inventó toda esa vaina y pusieron a Jesús como un Mesías, un ser inmortal y lo pusieron divino y todo eso. Sabemos que borraron, estamos en el año 500 y sabemos que en el año 300 borraron todo eso. Entonces ahora estamos en el año 300 y sabemos que en la época de Jesús pasó un verguero de cosas que les tocó poner ese año como el año cero, reiniciar todo, porque así fue el revuelo de lo que se creó esa vez, de lo que pasó esa vez, de lo que sucedió esa vez, que les tocó reiniciar todo eso. Entonces, si vamos bajando al año 300, nos damos cuenta que el año cero fue un parchazo de los más grandes de la historia. Entonces llegamos al año cero y ya en el año cero, cuando nació Jesús y murió a los 33 años, en el año 33, entonces nos damos cuenta que estábamos viviendo otra historia, ya íbamos por el año 6000. Entonces ahora estamos en el año 2022 y borramos y se nos ha olvidado lo que pasó antes de Jesús, que ya llevábamos 6000 años de historia y antes de Jesús ya habían pasado otros 6000 años, o sea, eran 12000 años antes de Jesús que teníamos de historia. Ahora ya no recorremos esa historia, andamos perdiendo aquí. Que en esto que pasó en el año 1000, 1500, 700, en el año cero, porque ya perdimos la información de atrás. Entonces nos han puesto toda esta serie de parches que ya los hemos vivido, que son bucles, que son líneas de tiempo que ya hemos vivido y ahora han agarrado de cada parche de la historia, de cada línea de tiempo un parche y lo han pegado aquí. Y parches que hemos vivido, historia que hemos vivido. Y esto es un bucle al mismo tiempo que estamos viviendo. Entonces hemos perdido la información de atrás, ahora estamos debatiendo en estos parches de la historia. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿A qué jugamos si todo esto no es cierto, es falso? ¿A qué jugamos? Aquí es donde estamos perdiendo el tiempo. ¿Pero qué vamos a hacer? Entonces seguimos rasgando en toda esta mentira, en todo este engaño para conseguir la verdad.
Eso es lo que hay, todo es una gran mentira. Todo es una gran mentira, que sí la hemos vivido, sí. Y agarran y palchean todo y inventan una narrativa de tantos miles de años que tenemos repitiendo cada una, que nos vuelven a colocar a vivir lo mismo. Entonces no se te olvide suscribirte, darle me gusta y compartir. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos perdiendo el tiempo? ¿Cómo vamos a rasguñar y conseguir una verdad en tanta mentira? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que contactar con otra fuente.